Este es el booktube del niño con el pijama a rayas. Yo voy a hablar sobre una recomendación y opinión mía que me parece interesante sobre el libro y la película. Primero, pienso que el libro es una manera en la que podamos ver tanto la inocencia de Bruno, el protagonista, que es un niño alemán que tras que su padre reciba un cargo militar más alto, debe ir junto a su familia a otra ciudad, donde hay un campo de concentración de judíos. Y Shimuel, que es un niño judío de la misma edad que está buscando a su padre. En general, yo te recomiendo este libro y película si te interesa tanto la forma de cómo se ve la inocencia de Bruno en las atrocidades que pasan en la humanidad, como por ejemplo en la hora de la esclavización de los judíos en el campo de concentración. Bruno decide ayudar a Shmuel. Shmuel y Bruno deciden buscar al padre Shmuel en todo el campo. Pero ¿qué pasa? En esta parte nos muestra como la inocencia de Bruno no le permite ver la realidad, que es un lugar peligroso. Pero ¿qué pasa? Esto mismo no lo piensa Bruno. Pero yo pienso que esto nos sirve para ver cómo los niños ven las atrocidades de la humanidad. Te recomiendo leer el libro El niño con el pijama a rayas. Por la forma que este está escrito, te hace meterte en la trama de una manera que te sentís adentro de la historia. Al leer la obra de John Wynet, te emocionás y te pones triste por la historia de Shmuel y Bruno, que terminan siendo llevados por un grupo de soldados alemanes, estos sin saber a qué lugar los llevaban. Bruno pensaba que era un refugio para la lluvia. Así que el libro es una muy buena forma de a, llevarlo a todos lados y leerlo cuando quieras volver a revivir esta atrapante historia. Esta historia es como la inocencia de la niñez que puede chocar con la cruda realidad en un mundo marcado por el odio y la guerra. Bruno y Samuel no entienden completamente nada de lo que está ocurriendo, pero a través de eso pueden ser amigos. Vemos a través de sus ojos lo irracional de los prejuicios y las divisiones creadas por los adultos. El final del libro es impactante y trágico, pero lo dejaré para que lo descubran por ustedes mismos. Se los adelanto que es un desenlace que realmente te hace reflexionar sobre el sufrimiento y las injusticias de esa época tan oscura. Brevemente, el contexto histórico en el que se desarrolla la historia habla sobre la Segunda Guerra Mundial, los campos de concentración y cómo este contexto afecta a los personajes, pero sin perder la perspectiva de un niño como Bruno, que no comprende completamente nada de lo que está ocurriendo. Una de las cosas más tristes, pero también bellas de este libro, es como, nos muestra la inocencia infantil, como Bruno y Samuel, como un enemigo, porque no entiende las divisiones que los adultos imponen. Esta visión pura del mundo nos hace preguntarnos, ¿en qué momento esa capacidad de ver a las personas por lo que son y no por lo que nos han enseñado a pesar de ellas? Te recomiendo ver la película porque te permite ver los sucesos que ocurren. Por ejemplo, cómo era el campo de concentración de los judíos. También te permite observar la vida de los personajes a medida del tiempo, como por ejemplo la mamá de Bruno, que al principio de la historia se le veía como una mujer bien vestida y alegre, pero a medida que pasaba la historia se la veía como una mujer más demacrada y con una ropa con menos color. Pero sobre todo, lo que te quiere hacer ver la película es lo que pasa alrededor. Por ejemplo, qué le pasaba a los judíos en el campo Auschwitz y la muerte de dos niños a mano de los nazis.